generalmente o es por alteración, o es por defectos congénitos, o es por patologías subyacentes como la hipertensión arterial, patologías adquiridas como la valvulopatía reumática, o por la misma edad. No olviden que las válvulas como tal se cierran y abren más de 10.000 millones de veces, o 10.000 veces, perdón, en el día, y por ellas y por minuto pasan volumen aproximado de 6.000 ml por minuto, ¿no? Entonces, a lo largo de toda nuestra vida, esas válvulas trabajan, y son pelos que se abren y cierran. Y esa apertura y tensión puede variar conforme van pasando los años y causar microlesiones y posteriormente haciendo que se esclerose, ¿no? Evidentemente, las otras patologías, como la enfermedad de Chagas, también hacen que estas válvulas entren en una disfunción y incrementen sobre todo las presiones intracardíacas de cualquiera de las cámaras, y eso a lo largo va a llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Dentro de las valvulopatías o de las patologías de las válvulas se dividen en dos básicamente, que son las estenosis y son las insuficiencias, las cuales cualquiera de las dos o combinadas puede dar una, o las dos al mismo tiempo pueden llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Y cuáles son sus factores de riesgo para llegar a tener un problema en cualquiera de las válvulas? Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, nefropatías, dislipidemias, síndromes congénitos e edad mayor a los 65 años de edad, cardiopatías isquémicas. Ya habíamos mencionado las cardiopatías isquémicas porque alteran la irrigación de una pared del corazón, a la larga termina hipertrofiándose, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es una estenosis. No es nada más que una falta de apertura de una válvula, lo cual dificulta el flujo anterógrado de la sangre, ¿no? O sea, pasar hacia adelante. ¿Y qué es una insuficiencia? Una insuficiencia es una falta de cierre completo de la válvula, lo cual permite que el flujo retrógrado. Bueno, para que se entienda, si recordamos anatómicamente el corazón, ¿cuántas válvulas tiene? ¿Dos? ¿Seguro? Clase de anatomía, entonces si les pregunta examen, pregunta de anatomía, ¿cuántas son? 6. Cuatro. Al lado izquierdo, ¿cuál tenemos? ¿Y cuál es su diferencia al lado derecho? A este lado, ¿cuál es su particularidad al lado izquierdo? Entonces aquí tiene 2 velos. ¿Y aquí? 3 velos. Entonces aquí tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide, ¿no? Aquí, ¿qué válvula se encuentra y a dónde va? Y aquí, ¿qué válvula se encuentra y a dónde va? La válvula aórtica, que se encuentra a este lado, que va obviamente a la aorta, y la válvula pulmonar, que obviamente va a los vasos pulmonares, ¿ya? Entonces, si hablamos de una estenosis, que generalmente las estenosis pueden dar en cualquiera de las válvulas, pero puede afectar más, sobre todo a la válvula mitral, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una estenosis, vemos que la válvula es como un anillo, ¿no es cierto? Y esta tiene sus velos que se abren y cierran cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Evita que la sangre vaya a retornar del ventrículo a la aurícula. Entonces, cuando hay una estenosis, que es un endurecimiento, una calcificación, un estrechamiento de los velos de la válvula, se produce que no se cierra totalmente la válvula y queda un orificio, ¿no? Y esto se produce en sobreelevación, haciendo que los velos de la válvula queden irregulares, no tienen una oclusión completa. Entonces, lo que pasa es que cuando pasa la contracción auricular y la sangre pasa al ventrículo, empieza la sístole ventricular y esto hace que cierta parte de la sangre vuelva a la aurícula. Eso incrementa presión hidrostática de la misma aurícula y lo cual va a llevar a las diferentes manifestaciones clínicas como son la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, si por el contrario tuviéramos una insuficiencia, tenemos el mismo anillo de la valvulita,
No se olviden que las válvulas están fijadas al ventrículo. ¿Por qué están fijadas las válvulas? Por las cuerdas senosas que se unen a los. Bien. Cuando hay una insuficiencia, ya sea porque la válvula está por el anillo dilatado en las cardiopatías, no se olviden que las válvulas no son elásticas, ¿no? Tienen un tamaño, y cuando el corazón se dilata, estas válvulas se vuelven más grandes y más ineficientes al momento de ocluirse. Entonces, hay dos alteraciones: o que el anillo se haga más grande, o que tenga una alteración en la fijación mediante las cuerdas tendinosas o los músculos papilares. Esto puede pasar o que se rompa por un traumatismo, o que haya un infarto de toda la pared y este músculo papilar se necrose y por tanto se elonga. Entonces las válvulas van a empezar en el momento de la síntesis a levantarse. Entonces produce igual un aumento del flujo hacia la aurícula, pero ya no por estenosis, sino porque las válvulas no tienen la función de pelegado porque se procuren hacia la aurícula. Bien, las causas de la valvulopatía son enfermedades reumáticas, generalmente las principales, en pacientes jóvenes sobre todo, entre los 15 y los 20 años. Pasado de eso ya son secuelas, trastornos del envejecimiento, que todos en algún momento van a llegar a tener, defectos congénitos y procesos infecciosos. Dentro de los procesos infecciosos, las endocarditis, ¿no? Derivadas del mismo procedimiento cardíaco, o, por ejemplo, todo paciente que tenga algún dispositivo, como ya se llámese marcapasos, catéter venoso central, va a tener mayor predisposición a tener alguna valvulopatía en un futuro. ¿Ya? Entonces, dentro de las valvulopatías cardíacas son estenosis y son insuficiencia. Puede haber estenosis de la tricúspide, puede haber estenosis pulmonar, puede haber estenosis mitral, puede haber estenosis aórtica. Lo mismo en la insuficiencia, puede haber insuficiencia tricúspidea, puede haber insuficiencia pulmonar, puede haber insuficiencia mitral y puede haber insuficiencia aórtica. ¿Ya? Entonces, ya habíamos mencionado que es la estenosis, ¿no? Es una sobrecarga de presión en las cavidades próximas a la válvula, lo cual el incremento de la presión en esa cavidad va a hacer que se haga una hipertrofia. ¿De qué tipo? Concéntrica. Entonces el ventrículo va a crecer hacia adentro para vencer a esa obstrucción que hay a nivel, si es de la válvula aórtica en este caso. Todo aumento concéntrico o hipertrofia del músculo cardíaco como tal, a la larga va a llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Lo contrario pasa en insuficiencia valvular, hay una sobrecarga de volumen, ya no de presión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ventrículo? Va a ser una hipertrofia excéntrica. Entonces, si yo le preguntara en su examen la característica morfológica de una insuficiencia cardíaca, perdón, una insuficiencia valvular mitral, es hipertrofia, atrofia, hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica, ¿cuál sería la respuesta? Eso vamos a anotar para que no la chave ya. Okay. Entonces, cambio morfológico de médico ya. Morfológico en insuficiencia mitral puede ser atrofia, como para aquí derecho, ¿no? Hipertrofia concéntrica, C. Hipertrofia excéntrica de solo A y C. Ninguno. Bien, los cambios morfológicos en la insuficiencia mitral pueden ser atrofia, puede ser hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica o inciso A, inciso C. ¿Cuál sería su respuesta? Ustedes se fuera su examen. Sí. Hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Bien. Y con esa pregunta yo puedo jugar miles de veces para que se sigan equivocando, pero bien, obviamente hoy ¿Lo abro? Entonces, ¿cuál es el secreto de ver esto? Que la estenosis por aumento de presión hace que el ventrículo aumente hacia adentro. La insuficiencia por aumento de volumen hace que el ventrículo aumente de tamaño hacia afuera. ¿Ya? ¿De qué les va a servir eso? Cuando escuchen en semiología un soplo, para imaginarse si ese corazón está aumentado hacia afuera o está aumentado hacia adentro.
Obviamente las dos van a llevar a una insuficiencia cardíaca a largo o corto plazo si el paciente no se trata. ¿Ya? Y dentro de las más frecuentes, las más significativas para nosotros son la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral y la estenosis mitral. ¿Por qué generalmente la que está en el ventrículo izquierdo? ¿Por qué creen que pasa eso? No es por el aumento de la presión. No se olviden que a la cavidad del lado izquierdo llega todo, absolutamente todo el flujo del resto del cuerpo. Y la válvula mitral, al tener solo dos velos, la predispone a tener más afinidad por ciertas patologías. Entonces, no estoy diciendo que no haya estenosis de la válvula pulmonar, insuficiencia de la válvula mitral. Pueden haber, pero las más frecuentes, las más significativas son estenosis aórtica, insuficiencia mitral y estenosis mitral. Porque estos van a dar signos, sintomatología del paciente de toda una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Obviamente, si esta patología no se atiende, no se medica y se deja pasar, va a llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Entonces, vemos ahí la valvulopatía de la válvula tricúspide. ¿Ya? Bien. Se encuentran las cavidades derechas, ¿no? Estas se fijan mediante las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Estas se conforman de tres válvulas, anatómicamente recordando, ¿no? Y la estenosis de la válvula tricúspidea es un estrechamiento de la válvula como tal, el cual obstruye el flujo de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿no? Entonces ahí vemos en una muestra real de una válvula tricúspidea, porque tiene tres velos, en cual vemos los velos de la válvula que normalmente tienen que ser así, bonito, uniforme, liso. Y aquí vemos estas vegetaciones que se forman en los velos de la válvula. Estas vegetaciones pueden ser por malformaciones congénitas, por procesos infecciosos, generalmente las endocarditis, que producen esas malformaciones, esas vegetaciones. Al producir esas vegetaciones, lo que hacen es distorsionar y deformar los velos de tal manera que esto no se cierra de una manera adecuada y hay flujo de la sangre hacia la aurícula, ¿no? Entonces, eso es la estenosis. Y la insuficiencia de esta misma válvula es una falta de oclusión de la misma válvula. Por cierto, no hay muchas imágenes de esto, he buscado un montón. Entonces, ni en el libro hay imágenes casi. Entonces, hay que imaginársela un poco, ¿ya? Insuficiencia de la válvula tricúspidea es un cierre incompleto de la misma válvula, lo cual hace que haya un escape retrógrado de la sangre de la válvula tricúspidea cada vez que el ventrículo se contrae. Entonces, este es un videito para que más o menos se vea una insuficiencia y se hagan a la idea. Eso es lo que pasa cuando tenemos una insuficiencia de la válvula tricúspidea, de cualquier válvula, en otras palabras. Lo que pasa es que la válvula no se ocluye, ya sea porque las cuerdas tendinosas están muy laxas, que hace que la misma válvula protruya inicialmente hacia la misma aurícula, y eso hace que no se ocluya el orificio totalmente y la sangre vaya de nuevo a la aurícula. Y eso es muy representativo porque ya sea la válvula tricúspidea, ya sea la válvula mitral, va a hacer que a la larga esa aurícula aumente de tamaño. Y al aumentar las aurículas de tamaño, lo que va a predisponer es que se produzca algún tipo de arritmia en el corazón, y las arritmias también repercuten sobre la contractilidad del corazón. Y las más características, cuando incrementan el tamaño de las aurículas, son las famosas fibrilaciones auriculares. ¿Ya? Entonces, esta regurgitación, este retorno de sangre a la aurícula derecha, ¿qué es lo que va a causar? Una sobrecarga de volumen, lo cual va a causar que haya una dilatación de la aurícula derecha, una dilatación del ventrículo derecho, aumento de sus presiones, ¿no? Que esto se va a transmitir, si es muy marcada la insuficiencia, el aumento del sistema o el retorno venoso, y es ahí una de las explicaciones de por qué se produce la insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular. ¿Ya? Entonces, los latidos sistólicos y hepáticos, este paciente va a tener un mayor pulso venoso, sistólico sobre todo, y además hepático, y lo cual va a producir su congestión hepática.
Eso a la larga va a llevar a una hipertensión venosa sistémica y una congestión hepática crónica. Y por consecuencia va a haber dolor hepático, va a haber molestias en el hígado, va a haber insuficiencia hepático transitoria y demás manifestaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estenosis e insuficiencia tricúspide? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Seguro? Bien. Bueno, esquemáticamente lo que pasa, ¿no? Normalmente la válvula tricúspide cuando recibe ¿qué venas está? De la vena cava superior y la vena cava inferior, todo el flujo venoso llega a la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa al ventrículo y el ventrículo pasa a las arterias pulmonares. Normalmente, en cambio, cuando hay una insuficiencia o una estenosis, lo que va a haber es lo siguiente: va a haber que el ventrículo se contrae, va a quedar cierta remanente de sangre en el ventrículo derecho, va a revertir o va a llegar sangre a la aurícula derecha, va a hacer que se aumente el volumen de la aurícula derecha y va a haber un aumento también de las cavidades cardíacas por aumento de la misma presión. ¿Ya? Bien. ¿Y cuáles son las causas? Habíamos mencionado que las causas pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Dentro de las agudas, los procesos endocárdicos, o sea, una endocarditis infecciosa. ¿Y qué es una endocarditis infecciosa? Es una infección que lleva al músculo cardíaco. Y esas infecciones generalmente pueden ser debidas por procesos odontológicos. Los pacientes que tienen muchas caries en las muelas y no se hacen su respectivo tratamiento pueden derivar de una endocarditis infecciosa. La ruptura de las cuerdas tendinosas, ¿no? Y los pacientes que tienen dispositivos intracardíacos, como son los marcapasos, pacientes que tienen catéteres venosos centrales, pacientes que tienen catéteres para hemodiálisis, pacientes que tienen catéteres semipermanentes para hemodiálisis. Dentro de las causas crónicas podemos citar la dilatación del ventrículo derecho por una patología como la enfermedad de Chagas, ¿no? Anomalías del sistema cognitivo como la enfermedad de Einstein, ¿no? O trastornos conectivos hereditarios. ¿Alguna pregunta sobre la patología tricúspide? ¿Quedó claro? Doctor, ¿puede producir edema también eso, no? ¿Cómo? ¿Puede producir edema? Claro, todas las valvulopatías que no se tratan a tiempo van a cursar con una insuficiencia cardíaca y eso es lo que va a producir edema. Antes de la intoxicación yugular se produce un edema. Claro. Bien, vamos a la otra que es la valvulopatía aórtica. Y dentro de ella vamos a estudiar la insuficiencia aórtica y la insuficiencia y la estenosis aórtica. ¿Ya? Bien. La estenosis aórtica es una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Secundaria a una rigidez o engrosamiento de la misma válvula, y esto va a producir secundaria a procesos infecciosos, malformaciones congénitas. Normalmente la válvula aórtica, como vemos aquí, miren los velos de la válvula como son, bien delgaditos, bien simétricos, normalmente mide 2 a 4 centímetros. Cuando esta estenosis se produce por diferentes patologías, generalmente lo que más frecuente se ve es en pacientes añosos, por las mismas calcificaciones de que esas válvulas se abren y cierran constantemente, se produce un estrechamiento de la válvula y produce que por aquí tenga que pasar todo el volumen que está en la aurícula, pero que está en el ventrículo derecho, izquierdo, perdón. Todo el volumen que está en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tenemos el problema en el ventrículo izquierdo, que es por obstrucción de salida. ¿Qué es lo que va a hacer el ventrículo izquierdo? Lo que va a hacer el ventrículo izquierdo es aumentar o no aumentar presión para vencer ese flujo. Aumentar presión, entonces su aumento o su hipertrofia va a ser ¿de qué tipo? Concéntrica. Entonces vamos a tener un ventrículo que inicialmente no se ve grande, se ve disminuida su cavidad hacia adentro. Si lo cortamos vamos a tener un aumento del grosor hacia adentro del ventrículo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, si eso no se atiende, ese ventrículo va a empezar a dilatarse y va a tener igual complicaciones. Inicialmente una insuficiencia de tipo sistólico y posteriormente una insuficiencia de tipo diastólico. ¿Ya? Bueno, etiología pueden ser estenosis, pueden ser reumática y degenerativa, congénita. Todo paciente, la mayoría, por ejemplo los síndromes de Down,
pueden nacer con estas malformaciones, estas cardiopatías vasculares, que son poco frecuentes. Generalmente los que llegan a tener llegan a fallecer. Pero lo que es más frecuente es la valvulopatía reumática. ¿Y qué es la valvulopatía reumática? Antes de eso, la estenosis degenerativa por los pacientes añosos, ¿no? Y ahí tenemos la válvula. Entonces, la valvulopatía reumática es una enfermedad derivada de una infección respiratoria de las vías altas. ¿De qué tipo? ¿Han hablar de las famosas faringitis estreptocócicas de tipo A? Sí. Todo paciente que tiene una valvulopatía reumática, si uno le hace alguna anamnesis antes de que iniciara la sintomatología, hay una infección respiratoria. Y esa faringitis estreptocócica es la característica de eritematosa con puntos blanquecinos. Entonces, esa faringitis, si no se trata adecuadamente, llega a producir daño de la válvula mitral, perdón, de la válvula aórtica. ¿Y esto por qué se produce? ¿No? En el libro está la fisiopatología de lo que produce el daño de la valvulopatía reumática. Se cree y se sabe hasta ahorita que este estreptococo del grupo A produce una proteína M que es similar a las válvulas cardíacas. Entonces, cuando el proceso no se cura de un proceso respiratorio superior, estas proteínas que le produce la bacteria estimulan el sistema inmune y el sistema inmune sale a cazar la misma bacteria. Pero como estas proteínas M se parecen a estas válvulas y se adhieren a estas válvulas, lo que van a hacer el sistema inmune es destruir estas válvulas causando destrucción, fibrosis y algunas veces vegetación. Y esa es la valvulopatía reumática. Y a la larga produce insuficiencia cardíaca por la misma alteración del flujo. ¿Ya? Dentro de las congénitas o con las que se nacen, podemos citar, ¿no?, la válvula bicúspide de la insuficiencia de la estenosis aórtica, que la válvula generalmente tiene 3 velos. Por desgracia, el niño nace con un solo velo, ¿no? Es bastante rara, pasa entre 1 y 2% de los casos, y igual produce degeneración, destrucción de la misma válvula, obstruyendo más el flujo de salida de la misma. Ahora, las adquiridas, dentro de ellas las reumáticas, alteración de la pieza del válvula y entre otras las traumáticas. ¿Ya? Ahora, las estenosis aórticas calcificadas quiere decir que por el mismo uso, por la misma microlesión que tiene la válvula en el transcurso de los años de la misma edad del paciente, produce que esta válvula se enture. Lo mismo que pasa con las arterias cuando nosotros nos envejecemos. En las arterias se llama arteriosclerosis, ¿no? Y en la válvula hay una esclerosis, endurecimiento de los pelos de la válvula, lo cual hace que esta válvula no se ocluya normalmente con el proceso de envejecimiento, causando una insuficiencia funcional a largo plazo, ¿no? Entonces, esto va a dar igual cambios morfológicos en el mismo ventrículo y en la misma aurícula. En cambio, en el caso de las estenosis aórticas, como es aumento de presión, va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo cual se va a ver en una pieza anatómica de un paciente que fallezca por insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la morfología puede haber presencia de masa calcificada dentro de las cúspides aórticas que se acaban sobresaliendo a través de la superficie de salida del seno de las válvulas y impiden la apertura de la misma válvula. Entonces, hace referencia a que estos velos están destruidos por estas masas y miren cómo es tortuoso aquí y no se produce una oclusión completa. Y toda la clínica, la sintomatología se produce a raíz de que el volumen está obstruido, ya sea en su ingreso o en su salida. Bien. Por otro lado está la insuficiencia aórtica, ¿no?, que es que ya no tenemos obstrucción de salida de la válvula, sino que no se cierra por completo. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, pasa sangre hacia la válvula a través de la válvula aórtica, pero en el momento en que el ventrículo se dilata, vuelve a retornar. Y eso causa igual aumento del volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces vemos aquí esquemáticamente que la sangre pasa a la sístole y en la diástole por insuficiencia de la válvula vuelve a retornar. Y esto también puede ser debido por procesos infecciosos como endocarditis infecciosa, cardiopatía isquémica,
reumática, enfermedades del colágeno, como la enfermedad de Marfan, ¿no? Enfermedades de la raíz aórtica, como hipertensión arterial, como síndrome de Marfan y distensión aórtica. Y esto, a la larga, que son las más significativas, toda manifestación que tenga el ventrículo izquierdo va a ser de tipo insuficiencia cardíaca, ¿no? Como es disminución, como es al lado izquierdo, y ustedes saben que toda contracción del ventrículo izquierdo va a llevar el gasto cardíaco a la válvula, va a pasar a través de la válvula aórtica y de ahí a la aorta, y la aorta va a diseminar a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el flujo de esa válvula o de esa arteria se disminuya? Lo principal, va a disminuir el gasto cardíaco, y ese gasto cardíaco disminuido va a repercutir sobre el sistema en general. Si nuestro cuerpo funciona con oxígeno y glucosa, si le llega mucho menos, ¿qué es lo que va a hacer? El primer órgano más sentido en que no le llegue toda la irrigación, ya sea con oxígeno y la nutrición por la misma glucosa y entre otros, el cerebro, que es lo primero que va a hacer, se va a desconectar, y viene la primera sintomatología de una insuficiencia aórtica, que es 5, que pasa en un 5 al 10% de los pacientes. Y ese síncope es debido por hipoflujo, por disminución del volumen que le llega al cerebro, ¿no? Compensatoriamente el cuerpo va a pensar que como está llegando menos volumen, estoy perdiendo líquido por alguna causa, ya sea me estoy desangrando, ya sea que me esté faltando agua o X cosa, el cuerpo responsablemente va a aumentar la frecuencia cardíaca para que intente aumentar el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, si tenemos toda la afectación del ventrículo izquierdo, va a dar sintomatología de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. En algunos que otros casos, no se olviden, ¿cuándo es que el corazón se nutre? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Entonces, si tenemos una insuficiencia ya por aumento del ventrículo hacia adentro, vamos a tener disminución de la perfusión, y en algunos pacientes, por ese aumento del ventrículo, no va a ser suficiente la sangre que le llega en la diástole al corazón a través de las coronarias, y va a producir la famosa angina, que es el dolor de pecho, en un 20% de los casos, sin necesidad de que se llegue a infartar a ese paciente, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una insuficiencia aórtica por aumento del volumen, el corazón va a tener cambios morfológicos, y principalmente va a haber una hipertrofia de tipo excéntrico o dilatación del ventrículo del lado izquierdo. Ahora vamos a pasar a ver las estenosis mitrales, que son el corazón derecho propiamente. Saben que anatómicamente se estudia el corazón derecho y el corazón izquierdo, ¿no es? Etiología dentro de las valvulopatías reumáticas, la que más cita todo el libro, valvulopatías reumáticas, que puede afectar tanto mitral como tricúspide, ¿ya? Y esa, como les mencionaba, la valvulopatía reumática, por una faringitis del estreptococo de tipo A, beta hemolítico, produce una proteína que llega a lastimar o lesionar las válvulas cardíacas, y esa a la larga, por aumento o por presencia de vegetaciones, va a llevar a una alteración en el flujo de las válvulas, ¿no? En el caso de la válvula mitral, vamos a tener que de la estenosis de la válvula mitral a una obstrucción en el flujo de salida, y así se vería la válvula en una pieza anatómica real. Vemos aurícula y vemos cómo están engrosados los velos de la válvula, y por ahí es donde tiene que salir todo el flujo del ventrículo izquierdo. Entonces eso inicialmente va a hacer que esta aurícula que está arriba aumente el volumen, y se considera que una de las causas principales de aparición de la fibrilación auricular es la dilatación de la cavidad del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque los receptores que controlan la frecuencia cardíaca en el tipo de la fibrilación auricular se encuentran en el desemboque de las arterias pulmonares, y esa sobredilatación sobreestimula la aurícula, y esa sobredilatación hace que la aurícula se sobreestimule y lanza estímulos repetitivos y causa fibrilación auricular, ¿ya? Dentro de la etiología reumática, o sea, si hay alguna pregunta cuál es la etiología de insuficiencia valvular mitral, distrofia, obviamente, ¿qué van a poner? Valvulopatía reumática, ¿no? Dentro de otras, la principal es la valvulopatía reumática, además de que puede haber congénita, ¿no? Pueden haber alteraciones del tejido conectivo, ¿no? Como por ejemplo las causas
por ejemplo, lupus, que puede causar una valvulopatía por aparición de mucopolisacáridos, además de algunos procesos tumorales que pueden intervenir en alguna de las válvulas causando su aumento de volumen, fibrosis de la misma válvula, ¿no? ¿Y qué es lo que va a llevar esto? Si tenemos, ya lo habíamos mencionado en un momento, ¿no? Va a haber una disminución de la área ventral, lo cual va a aumentar el gradiente transvalvularizar. Esa válvula se va a volver mucho más rígida, y porque se está volviendo más rígida, el ventrículo va a tener que contraerse con mayor fuerza, y esa contracción va a hacer que aumente la presión en el ventrículo y este se va a hipertrofiar. Al hipertrofiarse, si no se controla, va a haber sintomatología de una insuficiencia del tipo izquierdo, y principalmente va a haber una disminución o va a haber una disnea refleja. ¿Ya? Entonces, los síntomas pueden ser disnea de esfuerzo, ortopnea, palpitaciones, tromboembolismo, o el diagnóstico diferencial de una disnea súbita puede ser el tromboembolismo pulmonar, falla cardíaca del lado derecho. ¿Ya? Y dentro de la insuficiencia mitral, ¿no? Que es un prolapso de la misma válvula mitral, porque no se cierra adecuadamente, ya sea por alteración de las cuerdas tendinosas, ya sea porque se seccionó una de las cuerdas tendinosas, o porque es muy laxa las cuerdas tendinosas. Esto va a hacer que la válvula mitrales se prolapsen hacia la aurícula, y esto va a producir que aumente igual la presión. Entonces, vamos a tener cambios anatómicos como degeneración mixomatosa o abombamiento intercordal, deformaciones de la capucha de las válvulas laterales, ¿no? Las válvulas afectadas aparecen con frecuencia agrandadas, gruesas, distorsionadas. Este tema, si ustedes lo revisan en el libro, es bastante corto. Lo he ampliado lo más que he podido porque no aparecen imágenes, y como tal no va a ser muy extenso en su examen. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que saber? Diferenciar entre una estenosis y una insuficiencia. Y una estenosis, ¿a qué cambios morfológicos lleva en el corazón? Con una insuficiencia, ¿a qué cambios morfológicos lleva en el corazón? Y además de qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente. Además de qué puede causar además de la valvulopatía reumática. Y si estamos hablando de la valvulopatía reumática, evidentemente tienen que estudiar y averiguar por qué causa el daño a la valvulopatía reumática. Una de las causas es la proteína M. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa, estudiar las valvulopatías, que en el libro son pocas o bien. Es un tema bien cortito de valvulopatía, tremendamente corto, no tiene muchas imágenes. Entonces, pero es importante que aprendan a diferenciar entre estenosis y insuficiencia aórtica, porque es lo que más se ve en la parte cardíaca desde el punto de vista clínico para todo médico, no sé que vayan a ser dermatólogos, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Una estenosis aórtica congénita tiene solución? O sea, ¿se puede hacer Todo esto a tiempo, la conducta es quirúrgica. Ahora, y bueno, si tienen plata, porque una prótesis valvular sale arriba de los 25.000 a 30.000 dólares, solo la prótesis, y aparte hay que pagar el cirujano cardiotorácico, ¿no? Aparte hay que pagar la clínica. Se utilizan prótesis biológicas, ya sean del cerdo, prótesis mecánicas, que son metálicas propiamente. Generalmente las que he llegado a colocar, no colocar, son las metálicas, porque las biológicas no llegan, y lo que se llega a operar es fuera de colegio. No he visto ninguno que se llegue a operar aquí, y obviamente tiene plata, pero es quirúrgico. Y no les he mencionado, pero es quirúrgico hasta cierto punto, ¿no? Cuando la válvula inicialmente tiene un estrechamiento pequeño, es severo cuando tiene menos de 1.5 centímetros de luz, tiene conducta quirúrgica, pero cuando esto se dilata, no hay nada que hacerle. La única alternativa es cambiar toda la bomba, ¿no? Pero hay que hallarlo a tiempo, y para eso tienen que aprender a ocultar bien en semiología, porque un soplo lo podemos identificar
y tenemos que pedir un ecocardiograma para tratar de darle diagnóstico. Pero la conducta inicialmente, ya sea valvulopatía reumática, ya sea valvulopatía por estenosis, ya sea por calcificación, ya sea por ruptura de las cuerdas tendinosas, la solución es diurética. No hay tabletas, no hay medicamentos, no hay inyecciones que mejoren eso. Una vez se lesionó la válvula, no hay más que cambiar. Y dentro de ellos, para conocimientos generales, están las válvulas biológicas, que principalmente tenemos las válvulas de origen porcino, ¿no? O sea, de cerdo, y tenemos las metálicas o mecánicas que le dicen, ¿no? Las dos tienen a largo plazo complicaciones, principalmente que el paciente toda su vida, desde que le coloquen si no se muere la colocada de la válvula, toma anticoagulantes de por vida. Porque no se olviden que esa válvula no es una válvula nativa y por lo tanto va a producir alteraciones en el flujo laminar y eso va a producir trombosis si no se toma anticoagulante. Además de que si fuese una válvula biológica, que son las de porcino como tal, pueden haber reacciones de rechazo, lo cual no pasa con la metálica, ¿no? Pero sí pueden causar trombos, que principalmente es la causa que lo lleva a fallecer. ¿No? Entonces la solución es quirúrgica, no hay otra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no me ha quedado claro? Eso se usa En ambos. Ahora, los soplos, para que queden claros, hay que educar mucho el oído para escucharlos. Son soplos muy sutiles. Obviamente va a ser más intenso en una estenosis que en una insuficiencia. Va a ser más intenso en un paciente joven que tiene un corazón que no está muy dilatado, a diferencia de un paciente añoso que tiene una miocardiopatía chegásica dilatada. O sea, el corazón está tan dilatado que no se contrae adecuadamente y el soplo va a ser muy leve. Obviamente que si tenemos un paciente flaquito, un paciente como los tuberculosos, más o menos para que me entiendan, vamos a incluso hasta sentir el crédito de una estenosis aórtica, de una estenosis mitral, porque se llama prémito. Al eyectar produce un temblor de toda la pared. Entonces, pero los soplos son bastante silentes, se puede decir. Hay que educar el oído, tienen que escuchar su corazón 1000 veces al día para escuchar un soplo. A no ser que ese soplo sea un soplo muy grosero, que los soplos se clasifican entre grado 1, grado 2, grado 3 hasta grado 6. ¿No? La mayoría son entre grado 1 y grado 2. Muy difícil de ocultar. Si han escuchado los detractores crepitantes en neumología, es mucho más difícil ocultar el corazón cuando hay soplo. Cuando hay arriba es mucho más fácil. Pero lo que más se escuchan son las estenosis aórticas y estenosis mitral, porque hay mayor flujo de eyección. Es como apretar, para que más o menos entiendan, una botella, la apretan con fuerza, va a dar, ¿no? Un flujo eyectivo. Y se escucha así en el corazón. Obviamente es muy poco probable que lleguen a escucharlo, a no ser que sean audios, porque no todo el mundo llega con un soplo, ¿no? Al corazón. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Están listos para el examen entonces? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, bueno, disculpa por la práctica, hoy estuve hecho bolsa. Estuve teniendo todo el domingo gente que se olvida que el fin de semana hay médico y va justo de los domingos a CCB. Y probablemente cada mes y medio más o menos me tocan 2 domingos casi seguidos. ¿Ya? Entonces creo que si no es este domingo al otro, tengo otro turno, les voy a avisar ya, para que no vengan mal. En el transcurso de esta semana les voy a hacer pasar su caso clínico para que lo resuelvan. Y eso vayan preparando para su examen, que es en mayo. Sí. Con mayor tema. Les voy a pasar las diapositivas, pero no van a haber preguntas en las diapositivas. Que quede claro, para que después no vengan en su diapositiva estaba y ustedes no preguntan si estaba en su diapositiva. El libro tienen que leer, estudiar, hacer sus resúmenes para que ustedes puedan. Aprovechen que no les estoy preguntando histología, no les estoy preguntando cortes histológicos, les estoy preguntando lo que ustedes van a ver, porque en su vida van a hacer un corte histológico para un paciente así. ¿Ya? Entonces, si no hay dudas, si me preguntan,